¿Cómo se tramita un sumario? ¿Es realidad esto de los sumarios express? Bueno, estamos en un nuevo capítulo de la ley en chileno y otras cosas, en donde vamos a analizar la tramitación de un sumario administrativo, eh, teniendo presente, podríamos decir, lo que es la licencia médica y la salida fuera del país, pero eso es un caso más de todo lo que puede darse, pero en estricto rigor no existen los sumarios express. ¿Quieres saber cómo se tramita? ¿Cuáles son las etapas? Quédate en este capítulo. No se olviden de seguirme, de compartir. Estamos transmitiendo desde acá de Temuco, que mañana tengo clases sobre derechos funcionarios, ley Carini y carrera funcionaria. Partamos. Un sumario administrativo puede iniciarse a través de una denuncia o de un oficio. Hemos dado muchos videos sobre esto en redes. Ustedes pueden buscarlo. Está lleno. Vamos a hacer como un compilado, así como el dictamen de la señora Contralora, que hace un compilado, salvo dos o tres cosas novedosas, como pueden escuchar en el capítulo anterior. Aquí es lo mismo. ¿Cómo puede iniciarse un sumario administrativo? Ya sea por una denuncia de un tercero. Ese tercero puede ser un funcionario de la institución, como alguien externo, pero a través de una denuncia o de propio oficio, ya por parte de la administración. Se decreta, se dicta la resolución. Y aquí pueden pasar muchas cosas. Eh, Al momento de notificar al que va a llevar a cabo el procedimiento, es decir, el fiscal, no estamos hablando de investigación sumaria, el fiscal puede, evidentemente, si tiene alguna causal de recusación o de implicancia, o él siente que no va a haber una imparcialidad, puede eventualmente rechazar el nombramiento. Lo cual es bastante complejo porque debemos recordar que dentro de las obligaciones funcionarias se encuentra la de obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico, como si también obedecer los cometidos funcionarios. Por lo tanto, esta opción, aun cuando es poco probable, es una posibilidad. No sé, por ejemplo, que hayan nombrado al director jurídico que tenga que investigar a sus propios abogados. Claro, ahí caería dentro de la figura de una recusación porque tiene un interés directo, creo yo, respecto de sus subordinados, pero podría darse también, por ejemplo, si hay un grado de amistad y un grado de enemistad que son causales de recusación, pero todo aquello que le reste imparcialidad podría argumentar y siempre y cuando lo pueda acreditar. Pero por regla general no puede escaparse de esta obligación. Por mucho que tenga mucha pega, mucho trabajo, le hayan dado 11 sumarios, 10 sumarios o que tiene vigente 15 más, tampoco la sobrecarga laboral es un argumento en cuanto podría utilizarse así como estirando el chicle como ley Karim, como una vez me tocó ver, pero para la suma es bastante complejo que se llegue a eso. Bueno. Le notifican al fiscal que va a llevar a cabo el procedimiento, el fiscal tiene que dictar una resolución en donde puede aceptar el cargo o no, porque tácitamente se entendería aceptado cuando nombra al actuario. El actuario puede ser cualquier funcionario de la institución y desde ese punto de vista es el ministro de fe de todas las actuaciones que realiza el fiscal. Y aquí va a depender de cómo sea la dinámica. En estricto rigor hay algunos que trabajan en conjunto con su actuario en el sentido tanto en la parte investigativa, en la resolutiva, preguntan opiniones, con él conversan. Hay otros que simplemente utilizan la mirada de lo que es un ministro de fe propiamente tal, y no hay mucha interacción en el día a día entre ellos como labor. ¿A quién debo nombrar como fiscal? ¿A alguien de mayor jerarquía? ¿A alguien de igual jerarquía? ¿O bien que no tenga interés, que no haya dependencia directa, perdón, con el sumariado? Ahora, en el caso de las licencias, evidentemente la Contraloría lo zanja en el dictamen cuando señala que siempre un funcionario de otro estatuto le puede hacer un sumario a otro. O sea, por ejemplo, un docente a uno de salud, un municipal a un docente a un municipal y viceversa. Todos los ejemplos que ustedes quieran darse. Y en ese caso, para determinar la jerarquía, hay que analizar hay que analizar, perdón, la remuneración bruta para ver si hay jerarquía o no. Y en parte, evidentemente, esta etapa denominada investigativa, en donde el fiscal y el actuario investigan, citan a declarar, solicitan diligencia, pueden concurrir personalmente al lugar de los hechos, pueden hacerlo vía Zoom. Recuerden que a través de un dictamen de la Contraloría estableció que la figura de la vía Meet, vía Zoom, era totalmente válida, videollamada. Es decir, en esta etapa, la fiscalía, compuesta por estos dos personajes, pueden realizar todas las acciones que sean posibles. Plazo para investigar,
de 20 días hábiles hasta 60 días hábiles. ¿Puedo rebajar ese plazo? Claramente se puede hacer por economía procedimental como principio, pero lo óptimo es que más que estar viendo el plazo, que hay que cumplirlo, que muchas veces no se cumple, y en ese caso muchos preguntan, ¿puedo viciar el sumario por que se excedió el plazo? La respuesta no, porque no va a afectar la finalidad del proceso, pero sí se le puede hacer un sumario al fiscal por haber dilatado el proceso. Y en ese contexto, evidentemente, em, a atacarse eso, pero no el fondo, no derechamente lo que es el, el- el procedimiento en sí. De hecho, el último artículo, cuando habla en la 833 y en la 834 de la responsabilidad administrativa, menciona que los vicios que no afecten la decisión del sumario no van a afectar su validez. Bueno, durante la etapa investigativa podemos hacer, entre comillas, todas las diligencias que sean necesarias, documentables, testimoniales, en donde lo importante es que la citación de las personas a declarar, cuando es la primera vez, en calidad de inculpado, tengan claridad sobre este hecho y evidentemente se le entregue el derecho a recusar. La recusación es esta institución que tiene el sumariado para efectos de poder em, hacer ver, señalar a la administración respecto al fiscal que no hay una imparcialidad porque hay amistad, enemistad manifiesta, parentesco o porque él esté involucrado de alguna otra manera, es decir, que hay un interés directo o indirecto. De esa recusación resuelve la autoridad jerárquica y respecto del actuario, que también puede haber una recusación, resuelve el fiscal. Por lo tanto, se inicia el procedimiento, se notifica al fiscal, el fiscal acepta cargo, nombra actuario, inicia etapa investigativa, cita a declarar, insta al sumariado para que para que haga valer su recusación, también obligándolo a señalar un domicilio o correo electrónico donde pueda realizar las notificaciones. ¿Puedo yo, como lo que está ocurriendo ahora en una sola hoja, notificar el sumario, darle el derecho a recusar y darle tres preguntas para que conteste? Yo creo que eso lo va a resolver la Contraloría o derechamente tribunales. A mí no me gusta, creo que, aun cuando es una agilidad el proceso, ¿por qué no agilizamos entonces todos los sumarios? Y no sé, no he hecho el análisis concreto y correcto de ello, pero creo que realizar las tres gestiones en un mismo instante a través de una notificación en papel y entregándosela no me cuadra. Sí me cuadra que llegue en la mañana, a las 8:30 de la mañana, notifique el sumario, lo cita a declarar en ese mismo acto, tome declaración de derecho a recusar. Ahí evidentemente si recusa pueden darse dos opciones, que la declaración siga adelante y después quede sin efecto porque se acoge la recusación o se detenga el proceso. Evidentemente se resuelve la recusación y nuevamente se vuelve a tomar declaración. Pueden ser esas dos opciones. Terminada la etapa investigativa, en donde pueden existir muchos antecedentes, y sobre todo, insisto, en este caso tan bullado, que acompañe todos los medios de prueba. Y aquí los funcionarios y funcionarias se han confundido completamente a consecuencia de que eh, creen que este es el momento para defenderse, aun cuando uno puede acompañar pruebas en la declaración o te insten a poder llevarlas, el momento para poder acompañar toda la documentación legalmente hablando, por decirlo de alguna forma así, no correcta, sino que donde está ese espacio de movimiento es en la formulación de descargos, que eso va a ocurrir terminada la etapa investigativa, el fiscal toma la decisión de formular o no formular cargos. Si formula cargos, tiene que imputar los hechos por los cuales va a formular los cargos. Y estos cargos tienen que ser concretos, precisos, expresos. Usted llega tarde. Usted salió del país gozando de una licencia médica. Usted deliberadamente infringe el reposo al eh, salir del territorio de la República. Usted eh, es atendido vía telemedicina sin poder corroborar los antecedentes del pago de la gestión, aun cuando existe una transferencia, no hay una boleta de servicio de por medio. No sé, estoy inventándoles por si acaso. Y así un sinfín de situaciones. Usted em, escondió exámenes médicos de su compañero de trabajo para generar un desorden interno. Usted borró elementos. El hecho tiene que ser concreto, claro, preciso. ¿Para qué? Para que cuando el sumariado alcance a ese cargo tenga la posibilidad de poder defenderse de manera clara. Es decir, cómo yo voy a poder evacuar una defensa correcta si yo no tengo claridad de los hechos.
que se me están imputando. Y adicional a eso, señalar cuál es la norma que se está infringiendo. ¿Cuál del artículo 58 de las obligaciones funcionarias no cumplo? ¿Cuál de las prohibiciones como funcionario no cumplo? ¿Cuál de los ejemplos de una infracción grave al principio de la probidad es la que no evidentemente respeté? Y de esa forma yo puedo evidentemente defenderme. Después de defenderme, eh, perdón, después de que me formulen los cargos, viene la etapa de los descargos, que son 5 días para evacuarlos, pudiendo sin pedir 5 días más. En ese momento, en la formulación de cargos, es cuando el sumario se hace público, solo para el sumariado y su abogado. Y en ese instante es cuando parte la defensa, en donde yo voy desvirtuando cada uno de los cargos, cuando puedo, porque también puedo confesar que estoy de acuerdo con ellos, pero bajo ciertos matices, eso va a depender de la defensa, en donde puedo citar a declarar a personas, no están obligados, no está obligada la fiscalía a aceptar todos los testigos, puede disminuir alguno, donde presentó pruebas, donde le pido al fiscal que por favor cite a declarar a ciertas personas que él no citó, o que vuelva a citar a alguien acorde a la declaración que yo leí, que lleve a cabo un careo, que concurra personalmente donde acontecieron los hechos, es decir, y puede darse hasta 20 días hábiles. Terminado esta parte, el fiscal sopesa la defensa, toma la prueba y determina qué medida disciplinaria colocar o bien eh, salvar al funcionario, por decirlo de alguna manera. Y lo sobresee significa que no va a haber cargo y por lo tanto esto se va a informar al alcalde y el alcalde puede aceptar o rechazar. Digo el alcalde, me estoy refiriendo a la Jefatura Superior de Servicio. Y en ese contexto, si rechaza eso, lo devolverá para que continúe con la investigación y la pueda terminar. Ahora, si formula cargos, pero si formuló cargos, perdón, y los eleva a una medida disciplinaria, el fiscal tiene que analizar qué medida va a aplicar. Y en este caso es donde viene la proporcionalidad. Es decir, tenemos que analizar el hecho que yo imputé, los hechos que yo imputé y qué medida disciplinaria será. ¿Será la censura, que es la más baja? ¿Será la multa, que anda por ahí, hasta un 20%? ¿El hecho me da para multarlo o es más grave para aplicar una suspensión del cargo por un mes con el descuento en dinero de su remuneración, o bien me da para destituirlo? Ese es el análisis que tiene que hacer evidentemente el fiscal. Si el hecho o los hechos que imputa son tan graves que me llevan a destitución, o bien puedo ir graduando. Y aquí ya no estoy hablando de la licencia, estoy hablando de cualquier hecho que evidentemente puede haberse investigado. Supongamos que no se cerró bien la oficina, el último que salió tiene la obligación, se le decretó esa función, estoy inventando, incluso se le paga una asignación por esa labor, lo cual no podría hacerse en ese sentido, pero ya, ok. Y él deja abierto y se robaron todos los utensilios dentro de la oficina, o se robaron uno. Eso es lo que hay que analizar, los hechos que se imputaron, o sea, em, cuál fue la realidad de la situación que aconteció que conlleva a mí a tomar la decisión que fue tan grave que la infracción a las obligaciones funcionarias o al principio de la probidad no me permite otra decisión que no sea la destitución. O bien, aun cuando es un hecho que es plausiblemente eh, conlleva obligaciones, una infracción a obligaciones funcionarias, pero no necesariamente pueda caer o finalizar en destitución. Esa es la labor del fiscal. Ahora, me pongo a pensar ejemplos y va a depender de lo que uno estime que es grave o que no es grave, o si infringe o no se infringe una obligación funcionaria. Llegar atrasado muchas veces es una infracción grave. Y también se infringe una infracción grave al principio de la probidad, como si también infracción a obligaciones funcionarias. Hay muchos videos, insisto, donde te están todos los ejemplos como una infracción grave al principio de probidad. Pero por ejemplo, una acción incívica por haber levantado la voz, donde no hay un acoso laboral detrás, ¿da para una destitución? Puede ser que no, po, puede que sea una multa, porque no fue acoso. ¿Qué puede hacer si hubo una riña a golpes en un establecimiento educacional o en la propia municipalidad por un tema de dinero? ¿Da para destituir?
fue en horario de colación, no vio nadie, grabaron las cámaras, salió gente, es decir, todas esas condiciones es lo que tenemos que tomar en cuenta, la vida social acorde a la dignidad del cargo. Eso da mucho para cortar. Lo que sí hay que ver si la imputación en los cargos se calificó como grave o no. Si se calificó como grave, evidentemente no podría aplicarse otra sanción que no fuese la destitución porque tampoco puedo aplicar las atenuantes. Ahora, si no fue imputación grave al principio de la probidad como infracción propiamente tal, puedo graduar la pena, tal como lo dice el dictamen de la Contraloría. Obviamente que esto es un podcast, no es una clase de derecho en cuanto a sumario administrativo, trato de dar los tips en líneas generales para que comprendan cómo se da el tema de un sumario. Pero eso se analiza caso a caso con el apoyo del jurídico, obviamente. Luego de eso, el alcalde recepciona la información que usted le está entregando en esta vista de informe final y evidentemente puede aplicar la misma medida disciplinaria que está proponiendo el fiscal. Se va a emitir un acto, esta jefatura superior se la va a notificar al funcionario, en donde este decreto tiene que estar fundado, y él tiene el derecho a reponer en un plazo de 5 días. Y ahí evidentemente la jefatura superior tiene que nuevamente evacuar la respuesta final si es que rechaza o aprueba el recurso, ya sea manteniendo la sanción o bien rebajándola o dejándola sin efecto. ¿El alcalde puede aumentar la sanción que propone el fiscal? Sí. ¿La puede rebajar? También. Entonces, en raya para la suma, notificación e inicio del procedimiento. Parte investigativa de 20 a 60 días hábiles, pudiendo rebajarse, obviamente, siempre y cuando las diligencias estén finalizadas. Luego viene la etapa de cerrado el término investigativo, declarando el cierre de la etapa investigativa, 5 días para emitir los cargos o el sobreseimiento. Luego de los cargos vienen los descargos, 5 días, pudiendo aumentarse por 5 días más para posteriormente abrir un término probatorio eventual de 20 días como máximo, que no creo que los den, y luego de eso vienen los 5 días que se presenta a la jefatura superior del dictamen o vista final para luego notificar, en donde va a tener 5 días más para reponer. Es decir, un sumario no pasa más allá de 60 días, no debería pasar más allá de 60 días hábiles. Por lo tanto, estos sumarios express que me han comentado, evidentemente no cuajan. Pueden pasar muchas opciones, miles de opciones, pero esta es la estructura general, por decirlo así. Ojalá les sirva para todos, tanto los que tramitan como fiscales, como sí también los que son sumariados. Así que ojalá que les haya servido este nuevo capítulo de La Ley en Derecho y otras cosas. Les dejo un abrazo, que descansen, no se olviden de seguirme, de compartir y todo eso que se dice en estas cosas. Que tengan una linda noche.